Apple está a punto de competir directamente contra Tesla y no precisamente haciendo coches. Bueno, sí y no. A ver, Apple tiene mucha historia de innovación a lo largo de todos sus años y hasta ahora el éxito en la mayoría de los productos que ha lanzado ha sido un éxito rotundo. El iPhone, las Macs, los iPads, los AirPods, los Apple Watch, entre muchos otros, están totalmente integrados en la vida de millones y millones y millones de consumidores. Y aunque la mayoría de estos dispositivos sin duda mejoran prácticamente cada año, hace mucho que no tenemos un momento wow con Apple. Sí que lanzaron las Vision Pro y sin duda alguna han sido un dispositivo muy importante para la empresa, pero no terminan de alcanzar su potencial, o aparentemente no lo terminan de alcanzar, tal vez no tanto por el dispositivo en sí mismo, sino por la mezcla del precio, el hecho de que está disponible en pocos países de momento y que hay pocas aplicaciones, realmente. También está la pregunta de si realmente queremos ponernos básicamente un ordenador en nuestra cabeza de ese tamaño y ese peso, pero eso es discusión para otro vídeo. La realidad es que tenemos mucho tiempo sin ese momento wow de Apple. Y sin duda alguna el Apple Car pudo haber cambiado muchas cosas, pero fue un proyecto que terminaron cancelando. Y considerando lo que está pasando ahora mismo con el Xiaomi SU7, me pregunto si debieron hacerlo, pero nuevamente, esto es tema para otro vídeo. Pero de los errores y los aciertos se aprende. Y toda esta investigación y desarrollo que ha hecho Apple a lo largo de los años, intentando conseguir que sus coches se conduzcan solos, podrían ser aplicados para cosas nuevas. Y según Mark Gurman de Bloomberg, que es una persona muy reconocida y que suele adelantar la mayoría de los anuncios de Apple, esa siguiente cosa, eso que Apple está trabajando fuertemente para ese nuevo momento wow, sería la robótica. De hecho, el proyecto de este robot, si es que termina siendo de verdad un robot, aunque todo indica que lo será, está liderado por la misma persona que llevaba el proyecto del Apple Car antes de ser cancelado, que es Kevin Lynch. Y Kevin Lynch fue la persona que sacó prácticamente desde cero el desarrollo del Apple Watch, que en su momento muchos se cuestionaron si realmente era un éxito o no, y el día de hoy pues es básicamente no el smartwatch, el reloj más vendido del mundo y uno de los productos más importantes en la actualidad para Apple y uno de los wearables más importantes del mundo. Apple ha demostrado que se puede hacer un wearable bastante funcional. Yo, por ejemplo, utilizo un Apple Watch Ultra y cuando me olvido del Apple Watch Ultra en mi casa siento que estoy como desnudo. Ese es el nivel de integración entre comillas que hay entre el Apple Watch y yo. Y eso es un gran logro para Apple porque es muy difícil conseguir hacer un producto tecnológico que realmente quieras tener puesto todo el día. Y parte del crédito de haber conseguido eso es sin duda Kevin Lynch. Y él ahora está al frente del nuevo proyecto de robótica de Apple. Y aquí viene la parte interesante. Apple va a desarrollar un competidor de Optimus de Tesla, un robot de forma humanoide que pueda hacer tareas repetitivas del hogar sin cansarse. Simplemente cada ciertas horas tiene que ir a su estación para recargarse y luego continúa haciendo cosas. Bien, sí que han habido charlas de que Apple estaría trabajando tal vez en un robot humanoide, pero probablemente no lo hagan. Y ahí es donde viene la parte de sí y no. El robot de Tesla sí que estaría destinado para tareas del hogar, para ayudarte a hacer cosas repetitivas en tu casa o tal vez en tu oficina, pero no tendría forma humanoide. De hecho, la idea es crear diferentes robots que se conviertan en dispositivos para el hogar, que estén sin duda automatizados, pero que estén enfocados a ciertas tareas un tanto más específicas. El primer dispositivo robótico en el cual Apple estaría trabajando tiene el nombre interno de J595 y sería una especie de brazo robótico con cámaras y un iPad. Y que además podría moverse sobre superficies planas, por ejemplo, una mesa, un escritorio, la cocina. Por ejemplo, si acoplas un iPad a un brazo robótico y estás cocinando, podrías seguirte mientras te mueves de un lado al otro de la cocina y que siempre puedas ver la receta y siempre puedas tener claro lo que estás haciendo. O, por ejemplo, si estás en tu oficina y estás en una videoconferencia, este brazo robótico también podría seguirte de un lado al otro de la oficina y siempre tener enfrente las cámaras para que las otras personas te puedan ver. Pero Apple está imaginando un futuro en el cual hayan ciertos dispositivos robóticos 100% automatizados por medio de inteligencia artificial que sean capaces de cumplir tareas domésticas concretas. Por ejemplo, cargar la lavadora, fregar los platos, aunque ya tenemos una máquina 100% automática que hace justamente eso, lavar platos. ¿Cómo la podríamos llamar? En fin, más allá de que sí sea capaz de lavar los platos como un lavaplatos, que muchos tenemos en nuestras cocinas, la idea de Apple es lanzar robots domésticos que puedan cumplir tareas repetitivas, sobre todo en casa. Pero esto es en un futuro muy lejano, según el reporte de Bloomberg. Son tal vez más ideas que se están barajando en los equipos de investigación y desarrollo de Apple, y serían de cierta forma de los primeros dispositivos 100% basados en Apple Intelligence que solo se dedican a hacer cosas autónomas, no como el Apple Intelligence que vamos a tener en el iPhone o en el iPad o en el Mac. Serían 100% controlados por voz y
te siguen automáticamente. Y en cuanto al brazo robótico con un iPad acoplado y cámaras, sería extraordinariamente avanzado, según explica el reporte de Mark Gurman en Bloomberg. Pero para poder conseguirlo, Apple tendría que seguir trabajando en lo que creen que debe ser Apple Intelligence. Todo lo que hemos visto hasta ahora con Apple Intelligence, o la mayoría de las cosas que hemos visto hasta ahora con Apple Intelligence, tienen mucho que ver con la inteligencia artificial generativa. Es decir, nosotros escribimos un texto o le decimos algo al teléfono, o al Mac, o al iPad, y crea cosas, desde un texto con lo que sea que le indiquemos, pasando por una imagen o cosas de ese tipo. Un poco lo que hace ChatGPT. Luego hay un montón de funciones de inteligencia artificial que ya tenemos en nuestros dispositivos de Apple, como por ejemplo cuando tomamos una foto, hay un montón de procesos de inteligencia artificial para que esa foto quede realmente bien, y esto es lo de la fotografía computacional, pero también hay cosas de inteligencia artificial que bien que mal funcionan a medias, como Siri. La idea también de Apple Intelligence es hacer que Siri sea mucho más inteligente, pero también deberían de trabajar en algo que, por ejemplo, Tesla tiene totalmente dominado, que es la inteligencia artificial del mundo real. Y ese podría ser otro stack de Apple Intelligence, un desarrollo real y muy profundo relacionado con la inteligencia artificial para comportamientos en el mundo real. Esto de aquí probablemente ya lo iniciaron con los intentos de Apple de lograr la conducción autónoma total, porque al final es cierto que un coche que se conduce solo es básicamente un robot con 4 ruedas. Esto no lo digo yo, esto lo dice de hecho bastante Tesla. Es de hecho una analogía muy certera. Y sería muy interesante ver cuáles son los esfuerzos de Apple para conseguir eso, inteligencia artificial para el mundo real. Y según este reporte de Bloomberg, lo que está haciendo Apple, o lo que está intentando hacer Apple, es conseguir esa inteligencia artificial real, pero con toques humanos. De hecho, sería parte de lo que diferenciaría mucho a Apple de otras compañías que estén haciendo cosas similares. Y además, están desarrollando interfaces con inteligencia artificial generativa para dotar de cierto nivel de personalidad a estos dispositivos. Y de esa forma, hacer justamente esto, hacerlo un poco más humano. Y de hecho, en Apple lo que están viendo es que la robótica va a ser en un futuro una de las industrias de mayor impulso, gracias en parte a la inteligencia artificial. A medida que vemos cada vez un desarrollo más veloz de la inteligencia artificial, que de momento se limita mucho al software, pero en algún momento esa inteligencia artificial va a romper con simplemente interfaces gráficas de software que te escriben textos. Vamos a ver muchas más aplicaciones de inteligencia artificial que van a ir mucho más allá. Y uno de esos caminos de desarrollo que pueden ir muchísimo más allá, de hecho, es la robótica. Y una de las mayores representaciones actualmente de esa mezcla entre inteligencia artificial y robótica, de hecho, son los coches autónomos. Pero hay muchas más aplicaciones. Y es en donde Apple quiere entrar. Definitivamente no están interesados en un coche que se conduce solo, pero hay muchas otras cosas donde pueden mezclar todo lo que han investigado de automatización e inteligencia artificial con robótica. Y básicamente no quieren quedarse relegados. Y tiene sentido. Y sería una forma totalmente diferente de entrar en el hogar inteligente. Un lugar en el cual, de hecho, Amazon y Google dominan de momento por medio de altavoces inteligentes y otros dispositivos semi-inteligentes que tienen Alexa o tienen Google Assistant, pero en donde Apple también se ha quedado un tanto relegado porque de los pocos dispositivos inteligentes para el hogar que son relativamente caros, que tienen Siri que funciona a medias y que básicamente están limitados a un tipo de dispositivo. Lo que Apple quiere hacer es hacer muchos más dispositivos y no solamente ser altavoces o no solamente ser un electrodoméstico, sino poder aplicar la robótica y la inteligencia artificial para ser realmente útiles dentro del hogar. Y una vez que Apple anuncie su primer dispositivo robótico de inteligencia artificial del mundo real que puedas tener en tu casa, ¿cuál va a ser el precio? Supuestamente va a ser un dispositivo de más o menos $1,000. Pero para poder conseguir que llegue a ese precio, a los $1,000, no lo pueden hacer con las tecnologías, las partes, las piezas y todo lo que está disponible en la actualidad. Si lo hacen así, sería un dispositivo mucho más caro, de $4,000. Y entonces volvemos un poco al problema que tienen actualmente con la Vision Pro. Apple tendrá que seguir trabajando mucho en este dispositivo, a hacer muchas iteraciones hasta encontrar un dispositivo robótico que sea útil, que te pueda seguir, que sea inteligente, que tenga ese toque humano, pero que no sea un dispositivo ultra caro. Y para que eso suceda, tendrán que pasar algunos años. Esto no es algo que veremos en 2025. Esto es probablemente algo que veamos en 2027. Algunos dicen 2026, pero yo creo que va a ser algo que veremos más bien cerca de 2030, entre 2027 y 2028. Ya veremos. Pero es muy interesante. Y nuevamente, no es la única compañía que lo está intentando. Tesla es, sin duda alguna, una de las compañías que más avances han hecho en temas de la posibilidad de crear robots que puedan estar en casa y que nos ayuden a hacer cosas. ¿Qué pasa? Que Optimus no sería un dispositivo de $1,000. Optimus sería un dispositivo de no menos de $25,000, según lo que ha dicho Tesla. Por lo tanto, probablemente sea un dispositivo que esté más cerca de los $50,000 que de los $25,000, conociendo cómo funciona Tesla. Así que sí que sería de alguna forma una competencia, pero serían categorías completamente distintas. Muy probablemente Optimus, si termina siendo como Tesla
pretende que sea, no solamente será un asistente para el hogar muy caro, sino que creo que tendría más sentido en fábricas, por ejemplo. Temas laborales donde la automatización lo es todo, y no solo la automatización, sino cierto nivel de exactitud, pero en donde un robot más tradicional, por ejemplo, en una línea de producción, no vale, sino que necesitas un robot humanoide que tenga la sensibilidad que, por ejemplo, tenemos nosotros ahora con los dedos y las manos, que de hecho es una de las cosas a las cuales apunta Tesla. Apple está en otro lugar. Apple está buscando dispositivos mucho más económicos, mucho más concretos, que hagan cosas mucho más específicas y que no sean un robot humanoide inmenso que está en casa de un precio muy alto. Sería algo mucho más acotado, mucho más económico, pero que esté completamente integrado al resto de dispositivos de la compañía. Obviamente el ecosistema Apple. Ya veremos, es muy interesante. Es de estas cosas que ahora mismo suenan un tanto futuristas, como recuerdo que cuando hablábamos del iPhone en 2004 había rumores sobre un posible teléfono inteligente de Apple y todo lo que supuestamente iba a ser y sonaba muy futurista. Hoy nos parece la absoluta normalidad. Así que creo que son de esas cosas que inevitablemente van a terminar ocurriendo, pero que todavía no estamos listos para estar ahí. Todavía no estamos listos en cuanto a, no solo como sociedad, sino también en términos de producto. Falta mucho para poder tener la tecnología lo suficientemente económica como para hacer productos de este tipo y que no sean muy costosos. Esta es una de las cosas que está haciendo Apple, un poco considerando que han dejado a un lado el Apple Car y esa era la gran siguiente cosa. Creo que esto lo veremos, insisto, más hacia el final de la década y veremos con qué nos sorprende Apple. Y no mucho más. Me encantaría que me cuenten en los comentarios qué opinan de esto, si se sentirían cómodos con un robot de Apple en casa. Yo soy Eduardo Arcos, esto es Hipertextual. Nos vemos pronto. Chao, chao.